Ay. Bueno, buenas tardes, ¿cómo van? ¿Cómo va esa vida? Buenas tardes, profe. ¿Listo? ¿Bien? Vamos a esperar. Estamos temprano hoy, nos adelantamos un minuto. Así que bueno. Vamos a ver. Ya casi. Ya casi estamos. Gracias, es que estaba, bueno, se me olvidó que tenía el VPN puesto y el VPN, voy a quitarlo más bien si se desconecta otra vez. Porque el VPN normalmente hace problemas con el Zoom. Así que bueno, ahí ya está desconectado. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les va con el estudio? Espero que bien. Todo bien, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Recuerden que mañana vamos a tener consulta en la tarde. Yo ahí mandé la invitación, ¿verdad? Por el TEC Digital. Yo voy a estar disponible, voy a abrir la sesión. Conéctense a partir de la 1:30. Si por algún motivo no se pueden conectar a esa hora, y no hay nadie conectado, yo apago la sesión, pero me envían rápidamente un mensaje, hay un correo, profe, ahora ya me puedo conectar y yo vuelvo a activar la sesión por aquello para tener las consultas que tienen. La idea sería el viernes también hacer una sesión especial ahí, realizar algunos ejercicios típicos que hemos realizado en exámenes anteriores y a tener consulta también. Y con eso dejaríamos cerrado, digamos, el primer parcial. La materia que entra es hasta lo que cubrimos hoy, que es pues simplemente cerrar ya el tema que hemos estado trabajando de espejos de corriente y amplificadores cascode. Bueno, en la clase pasada hablamos un poquito de la justificación que existe detrás de la construcción de espejos de corriente. Yo le subí ahí también un script, por cierto, se me olvidaba, que ha preparado Juan José Montero de su curso, es muy completo, él es una persona muy ordenada, tiene muy bonito el script, digamos, de cómo él da la clase. Está disponible ya en documentos, entonces lo pueden usar para estudiar. Básicamente él y yo pues utilizamos la misma bibliografía y cubrimos los mismos temas.
aproximadamente de la misma manera, así que lo pueden usar también como un complemento para el estudio, con la ventaja Profe, ese script es de todo el semestre. es de todo el semestre, ¿verdad? Entonces, Ah, ok, ustedes es que quedarse ahí me asusté cuando vi 221 diapositivas. sí, sí, pero es de todo, es toda la materia, de todo el semestre. Entonces, acomódense dentro de lo que sabemos que vamos a cubrir en el examen. Él tiene una letra muy bonita, mucho mejor que la mía, eso también les puede ayudar para la hora de estudiar. Bueno, hablábamos un poquito de la justificación, la clase anterior, de por qué es necesario desarrollar estos espejos de corriente. Los espejos de corriente, en realidad, y el uso de la fuente dorada de corriente está limitada principalmente al desarrollo de circuitos integrados. No es algo que en realidad se utilice mucho cuando vayamos a utilizar circuitos discretos. Lo hemos hablado algunas veces. Y ahora, más adelante, vamos a dar una breve explicación de por qué es así. Construir una fuente de corriente, sin embargo, es común. Muchas veces en circuitos discretos se requiere alguna fuente de corriente fundamental para algunas cosas, y construir una sola fuente de corriente no es tan complicado. Aquí tenemos, por ejemplo, una fuente de corriente muy básica, donde podríamos definir, digamos, dos corrientes I1 y I2. En este circuito es claro, ¿verdad? Que I1 es igual al K' del transistor 1, ¿no? W sobre L del transistor 1 por VGS menos BT cuadrado. Sin embargo, ¿verdad? Puesto que esta configuración está hecha como es una especie de diodo, en realidad es más directo, capaz de decir que I1 también en cierta manera se puede definir, ¿verdad? Como VDD menos VGS sobre R. ¿No es cierto? ¿Verdad? Porque es simplemente aplicar la ley de Ohm sobre esa resistencia. Obviamente hay una relación directa, ¿verdad? Ustedes saben aquí entre VGS e I1, entonces pues por ahí habrá que hacer alguna iteración, digamos, para encontrar el punto exacto de funcionamiento, como hemos estado haciendo en otros casos de polarización. La ventaja de esta configuración es que es fácil de construir y que si M1 es igual a M2, no lo hemos probado, pero lo vamos a poder probar más adelante, y 1 es igual a 2. El problema de esta fuente de corriente es que, como hablábamos en la clase anterior, tiene varias dependencias. Vean que hay una dependencia de VDD, ¿ok? K' sabemos que es proporcional a la temperatura. Y además, si hay diferencias entre M1 y M2, que es lo normal, porque no podemos construir dispositivos de tamaños exactos, es muy probable que haya una variación también en esta copia de corriente de uno al otro. Entonces, muchas veces se requiere por eso desarrollar fuentes de mucha más precisión. Hacer una fuente, voy a crear aquí un documentito nuevo, una fuente de corriente con transistores BJT es todavía más fácil que desarrollar una fuente de corriente con amplificador, con transistores MOSFET. Aquí les voy a poner un ejemplo de una fuente de corriente típica. Esta es normalmente la que uno hasta la puede montar en el laboratorio, es fácil de montar. Tienen un R1, ponen dos diodos en serie y después vamos a ver que esos diodos en realidad conviene cambiarlos por otro dispositivo. Y pueden conectar, por ejemplo, un transistor P de esta manera y esto le va a producir una corriente acá de salida. ¿Ok? Vean que aquí yo tengo dos caídas V base emisor, ¿verdad? Digamos que este sea de 2 y este de 1. Yo puedo pues suponer, ¿verdad? Que tengo dos caídas de voltaje. Si esta R1 se calcula de manera adecuada, ¿verdad? Que recuerden que la idea de ese R1, acuérdense de activos, pues es, así este es mi diodo, ¿verdad? Pues uno calcula el R1, ¿verdad? Para tener una buena, esta sería la tensión base emisor.
que tiene cada uno de estos. Bueno, le estoy poniendo base emisor, en realidad es tensión de diodo, pero ya van a ver por qué le estoy diciendo tensión base emisor. Y esta es la corriente del diodo. Y con eso uno fija, ¿verdad? La corriente adecuada. Aquí va ID. Y bueno, esta curva de acá es 1 sobre R1, ¿no? Está pendiente. En realidad uno lo hace numéricamente. Esta es una explicación gráfica de lo que está haciendo. ¿Cómo define uno y la corriente que va por acá? Bueno, si ustedes se dan cuenta, tenemos en paralelo la caída, ¿verdad? Entre la tensión colector-emisor del transistor, le voy a poner 3 para que sea distinto, ¿verdad? VE3, y la caída sobre esta resistencia, ¿verdad? Sí, yo puedo asegurar que VB1 es igual a V base emisor 2, pero a V emisor 3, si yo puedo asegurar esto, entonces la corriente en este circuito es simplemente VR2 sobre R2, que sería igual a V base emisor 2 sobre R. Vean que es muy fácil entonces construir la fuente de corriente y calcular la corriente que uno necesita solo en función de esta relación de acá. Obviamente, de nuevo, ¿verdad? Aquí hay un montón de dependencias en función de BCC, en particular porque ID va a depender de BCC, ¿verdad? Fíjense que ID, en cierta manera, ustedes la definen, ¿verdad? Como este valor de acá aproximado, en realidad, se puede encontrar rápidamente si esta resistencia es lo suficientemente pequeña, no, pero no demasiado, ¿verdad? Y es aproximadamente BCC menos 2 veces V base emisor, suponiendo que los dos diodos son iguales, ¿verdad? Sobre R, ¿verdad? Aquí R1, aquí estoy despreciando, estoy suponiendo que la corriente base de este transistor, en realidad la corriente base va para el otro lado porque es un transistor P, ¿verdad? Es aproximadamente 0. Aquí estoy suponiendo que esta corriente es aproximadamente 0. Entonces yo puedo hacer este análisis. Bueno, entonces ahí dándole algunos numeritos y ajustando un poquito los cálculos, uno puede encontrar rápidamente esta corriente de acá. Pero de nuevo hay una dependencia de BCC. Luego ustedes saben que la tensión base emisor, pues varía, ¿verdad? Va a ser una función también de la temperatura, o que, mejor dicho, la corriente que va por estos diodos es una función de la temperatura. Recuerden que formalmente ID en cada uno de esos diodos va a ser IS por la exponencial de la tensión V base emisor sobre φT, ¿verdad? Entonces, si hay variación en la temperatura, hay variación en IS, hay variación en φT, y eso va a hacer que cambien V base emisor 1 y 2, y por lo tanto la corriente por este lado también va a cambiar, digamos, las condiciones de Q3. O sea, eso hace que sea una fuente corriente práctica, pero no muy, digamos, inmune a ciertos efectos secundarios como variación en la tensión de alimentación. Bueno, además, digamos, uno quiere como asegurar esta condición de acá, ¿verdad? Entonces, digamos, asegurar esta condición de acá normalmente se logra no colocando diodos, y por eso es que yo les puse ahí, ¿verdad? Que la configuración en realidad es una configuración, perdón, que los diodos en realidad producen un V base emisor en lugar de una tensión de diodo, porque normalmente uno para lograr un mejor apareamiento, un mejor matching, digamos, en mi circuito, lo que hace es en realidad construir los diodos, ¿verdad? Con dos transistores PMOS, PNP, perdón, conectados como diodos, y luego pones acá la resistencia de polarización y aquí pones el otro transistor, ¿verdad? Normalmente esto es lo que uno hace. Para asegurar, ¿verdad? Que haya un mejor apareamiento. Aquí está la tierra. Este es R1, este es R2. Y lo que sí uno tiene que asegurar, ¿verdad? Es que para que haya un mejor apareamiento, Q1 es igual a Q2, que es igual a Q3. Entonces, digamos, aquí tienen una fuente corriente práctica que pueden utilizar, ¿verdad? Y aquí tienen las famosas tensiones, ¿verdad? V base emisor, que son, en principio, todas similares, ¿verdad? Y los transistores son iguales.
Por eso les pongo solo V base emisor, ¿verdad? De manera que acá me queda una caída V base emisor. Entonces aquí ya tienen, digamos, la manera de construirla. Pueden hacer la pruebilla en LT-Spice ahí con un N, 2N2222. Bueno, en realidad el complemento, no me acuerdo cuál es el complementario del 2N2222. Bueno, voy a poner el número PNP, NPN, ¿verdad? Pero ustedes tienen que buscar el complemento. No me acuerdo qué número es. Tal vez alguno de ustedes se acuerdan. En realidad hay que buscar el complementario. Igual la fuente se puede hacer con transistores NPN, solo que la fuente corriente más bien va a estar recibiendo y no integrando, entregando corriente como en este caso. Pero bueno, entonces aquí, digamos, visualizamos ese problema que les decía, ¿verdad? De que hay dependencias de la tensión de alimentación, de la temperatura, que no son fáciles de eliminar. Entonces, digamos, diseñar una fuente corriente no es nada trivial cuando se quiere hacer una fuente corriente muy exacta. Aquí tenemos un ejemplo sencillo también de una fuente corriente inmune a variaciones en VDD. No la vamos a explicar en este curso, ya solo de información, ¿ok? Eso es ya para un curso más avanzado. Aquí básicamente lo que tenemos son dos espejos conectados en paralelo que aseguran que la corriente por los dos transistores o por las dos ramas tienen alguna relación entre sí. O sea, yo puedo decir que I2 de alguna manera es igual a una constante K por I1. Porque aquí hay como un efecto de alimentación positiva, ¿verdad? Este diodo copia la corriente que viene aquí acá, produce un VGS acá, que genera una corriente acá, que es copiada por este diodo de vuelta para la siguiente rama. Entonces hay como una realimentación positiva que me arregla esto, que me genera esto. Esta resistencia en realidad es la que define IREF. Hay una fórmula para encontrarla. Y se requiere un circuito de arranque que básicamente se asegura de que esta fuente acá realimentada no quede en un punto muerto, porque esta configuración tiene dos potenciales puntos, ¿verdad?, de funcionamiento. Puede funcionar en dos lugares dependiendo de la recta 1 sobre R. Puede funcionar en este punto, que es lo que uno buscaría para definir ref, o puede funcionar en este punto. ¿Por qué? Porque en ese caso las dos corrientes son cero y se verifica también la solución, digamos, una de las soluciones algebraicas que produciría este circuito. Entonces, al tener dos puntos potenciales de operación, este es un punto riesgoso que no se desea, entonces normalmente se genera lo que se conoce como un circuito de arranque, que básicamente lo que asegura es, ¿verdad? Cuando el VDD empieza a crecer, esto está conectado como un diodo, ese transistor empieza encendido cuando la tensión es muy baja, y por lo tanto este nodo se empieza a mover, este transistor de acá lo empieza a levantar levemente, lo empieza a levantar de manera que empieza a generar esta corriente I1, para que le dé chance de la alimentación positiva de arrancar. Conforme alcanzamos VDD, este nodo de acá alcanza VDD, y este es un transistor PMO, NPN, perdón, NMOS, se cancela, ¿verdad? Cuando alcanzamos VDD, cuando este nodo se acercan a VDD, sube hasta VDD, este nodo de acá, este transistor se corta, ¿verdad? Y al cortarse, vamos a ver si lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Este transistor lo que necesito es apagarlo, ¿verdad? Entonces, este nodo sí empieza más bien, ¿verdad? Por esto, a caer, a caer, a caer. Al principio sube en BDD, ¿verdad? Arranca en BDD y el nodo más bien empieza a caer. ¿Ok? Conforme este transistor de acá empieza a conducir más, fíjese que este transistor de acá empieza apagado. ¿Por qué? Porque si aquí no hay corriente por este nodo, VGS es 0, ¿verdad? Entonces al pasar apagado, este nodo termina muy cerca de BDD, pero conforme ese transistor empieza a conducir copiando la corriente que se está generando por acá, este nodo se empieza a levantar, este nodo de acá se empieza a levantar y este nodo de acá se empieza a caer. Entonces este transistor termina saliendo de operación, ¿verdad? Este nodo de acá aumenta, este nodo de acá baja y por lo tanto VGS en este transistor se hace cada vez más pequeño. Y tarde o temprano este transistor se apaga, se cierra, digamos, o se desactiva este circuito de arranque y solo queda la fuente funcionando.
Bueno, ajustar eso es muy difícil. De hecho, hay que hacer un análisis de CC y luego SA de pequeña señal. Hay que hacer muchas simulaciones porque puede ser que haya puntos de arranque falsos. En fin, digamos esto ahora que nosotros fabricamos un circuito hace un par de semanas que se envió a fabricación, que teníamos unas fuentes de estas, fue bastante complicado. Hay que hacer un montón de simulaciones para asegurar que cuando uno fabrica el circuito realmente la fuente arranca. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que normalmente uno solo quiere una fuente de estas. Y fíjese que esta fuente, pues tiene independencia de BDD, pero no tiene independencia de la temperatura. Si quisiéramos independencia de la temperatura, lo más probable es que aquí haya que integrar, meter aquí en serie algunos diodos para compensar temperatura. Eso es otro tema mucho más complicado, eso es lo que se conoce como referencias band gap, para tratar de hacer que la fuente sea independiente de la temperatura. Eso es todavía más complicado. También fabricamos una, ahora en el chip que se fue para fábrica. Y fue también un montón de simulaciones porque hay que hacer las pruebas en distintas temperaturas, ver si se respeta el que la corriente se mantenga más o menos estable, en fin. Uno quiere en la medida de lo posible evitar tener que fabricar muchas de estas cosas, a lo sumo una o dos. Por eso es que el concepto de espejo es muy importante. Si yo solo necesito una fuente de corriente y no necesito estabilidad, puedo usar una fuente como esta. Pero si necesito estabilidad contra temperatura y BDD, tengo que buscar una de estas. Y si la tengo que copiar, pues la idea es que utilice solo una fuente de referencia como una de estas que tenemos acá. Esto es lo que se conoce como una self-biased current source, una fuente de corriente autopolarizada. Y de esa SBSS copiar de la manera que sea posible, ¿verdad? Todas las corrientes que yo necesito. Bueno, precisamente en la clase anterior vimos y estudiamos distintos tipos de escalamiento de corriente. Y quedamos en estos ejemplitos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero copiar una corriente de 0.75 miliamperios a partir de una referencia de 0.25? Bueno, si me aseguro que todos los transistores son iguales, yo puedo generar estos 0.75 colocando 3 transistores en paralelo conectados con la misma base del transistor de referencia. Si necesito 0.5 miliamperios, pongo 2 en paralelo. Si más bien quiero escalar fraccionalmente, coloco los transistores en paralelo sobre la referencia. En este caso, acá voy a tener una corriente de copia que es igual a 0.25 miliamperios sobre el número de transistores que yo puse en paralelo con la fuente de referencia. Ojo, siempre suponiendo que todos estos transistores son iguales, ¿no? ¿Ok? Eso me produce escalamiento fraccional. Y puedo, por ejemplo, hacer distintos juegos, digamos, en función de lo que necesito. Por ejemplo, si yo tengo una corriente de 0.2 miliamperios, puedo, por ejemplo, en este caso, generar una corriente, por ejemplo, acá estamos dividiendo entre 4. O sea que cada uno de estos bloques está recibiendo 0.05 microamperios, ¿no? Es 0.05 miliamperios. Significa que por acá tengo una e-copy de 0.05 miliamperios. Estoy copiando tal cual de la misma base que los transistores que tengo conectados acá. Recuerden, ¿verdad? Que la copia es una función de los tamaños de los áreas de emisor de los transistores. Si quiero más bien una corriente de más alta, digamos, puedo tener, por ejemplo, acá una corriente de 10 veces la corriente dividida acá. En este caso, por cada rama tengo 0.05. Si multiplico por 10, esto significa que aquí tengo 0.5 miliamperios. Entonces vean que es relativamente sencillo realizar los procesos de copia para generar las corrientes que yo necesito. Pero aquí hay una gran suposición que no habíamos considerado, ¿verdad? Y es que yo cuando hice los análisis no consideré que por acá tiene que ir una corriente de base. Y esa corriente de base se va a sustraer de la corriente de referencia. Entonces en realidad yo tengo una corriente que está saliendo por el transistor de referencia, tal que la corriente de referencia en realidad
es igual a la corriente de base que estoy enviando a estos dos transistores más ICRF. Y esto de acá es un término de error en la copia. Porque entre más transistores tenga yo conectado a este nodo, más va a ser, digamos, la magnitud de esta corriente. Entonces, más error puedo tener. Se puede probar que en realidad la copia de corriente, no voy a hacerlo ahora la prueba formal, pero vamos a hacer un ejercicio donde la vamos a derivar por aparte, ahora más tardecito, ahora en unos 5 minutos. Se puede probar que I-copy para este transistor en realidad está afectado por un término que introduce un error en la copia. La derivación de esto con calma está hecha en el Rasabi, igual en el ejercicio que vamos a hacer, vamos más o menos a seguir el mismo procedimiento para que lo tengan claro. ¿Cómo puedo yo arreglar este problema? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría insertar en este nodo para evitar esa dependencia de, digamos, o esa existencia de una corriente de base acá que me está afectando IREF? ¿Cómo puedo independizar a IREF de esa corriente de base? ¿Qué dispositivo podemos poner acá? ¿O qué topología se les ocurre a ustedes? ¿Qué topología era buena para separar dominios de corriente? Un capacitor. Es un dispositivo activo. No, Estoy activo. ok, de los que hemos visto. ¿Qué topología de amplificadores creen ustedes que me conviene siempre para separar dos dominios de corriente distintos? Un diodo. Topología, ya ni siquiera es dispositivo, un circuito. El seguidor de corriente. ¿Perdón? El seguidor es. Seguidor de voltaje. Sí. Está bien, un seguidor de voltaje, porque fíjese que yo lo que tengo es un problema de carga. ¿Se acuerdan que era algo parecido a lo que le pasaba al emisor común? La carga, la corriente de carga me está afectando en cierta manera la ganancia. Entonces a mí lo que me conviene es de alguna manera aumentar la impedancia que tengo en este nodo para que esta IB sea muy baja. Entonces la manera de hacerlo es utilizar, recuerden que el seguidor, el emisor, actúa como un buffer, me separa los dominios de corriente. Si yo pongo un seguidor de emisor acá, lo que estoy haciendo es aumentando la impedancia de entrada de estos dos transistores y estoy bajando IB, que eso es lo que yo ando buscando. Entonces podemos mejorar la precisión colocando un transistor. Fíjense que este transistor está conectado como un seguidor de voltaje, ¿verdad? Este nodo de acá, que le podemos poner X, está siguiendo a P, ¿verdad? Pero IBF ahora solo tiene que alimentar este amplificador. Y puesto que este amplificador, o sea, el amplificador seguidor tiene una ganancia de corriente igual a beta, yo sé que la corriente que voy a necesitar acá va a ser beta veces menor que la que necesito aquí, ¿no? O sea, yo sé en este momento que IBF va a ser igual a la IB que yo tenía sobre beta, donde IB sería esta corriente que va por acá. Y vean que esta IB es igual a la corriente en realidad que está jalando, ¿verdad?, ese transistor. ¿Verdad? Pero vean que entonces IBF es igual a ICF sobre beta, ¿verdad? Entonces vean que en realidad estoy metiendo un término cuadrático de atenuación del efecto o del error que estoy teniendo. ¿Ok? Esta es una explicación informal, ¿verdad? Numéricamente ahorita lo vamos a probar. ¿Ok? Pero más o menos la idea es que ustedes entiendan por qué, ¿verdad? Este transistor conectado como seguidor de emisor me está metiendo un efecto beta extra, ¿verdad? Y está ayudando a mejorar la copia de corriente porque, pues precisamente, ¿verdad? Estamos amplificando
la corriente que yo necesito, o mejor dicho, en este caso, estoy atenuando la corriente IB que yo tengo que alimentar a los dos copiadores y por ende estoy sacándole menos corriente a IREF y la estoy disminuyendo ese efecto, ¿verdad? Por un valor de beta. Okay, entonces lo que vamos a hacer es hacer un ejemplito. Voy a hacer este ejemplito donde de paso vamos a ver de dónde salen esas fórmulas que ustedes vieron ahí, okay, de una manera numérica. Me piden que averigüe la copia real, o sea, cuál es la precisión real en este copiador que acabamos de analizar acá. Recuerden que el copiador que analizamos aquí alegremente, dijimos, ¿verdad? Que iCopy es 0.05 miliamperios y que iCopy 2 es 0.5 miliamperios, ¿verdad? No consideramos para nada ese efecto de las corrientes de base. Bueno, ¿qué pasa si consideramos las corrientes de base? La predicción es que en realidad la copia va a venir dada por estos dos valores de acá. Pero lo vamos a derivar, digamos, ok. Vamos a hacer primero el análisis sin el seguidor, ok. Entonces lo voy a dibujar aquí rápidamente. No vamos a colocar el seguidor. No voy a dibujar los transistores en paralelo, ¿verdad? Porque si no me da la eternidad. Entonces vamos a suponer que ese transistor tiene 4 veces el área, un área de emisor dada, ¿ok? Que va a estar pegada con un transistor que tiene un área de emisor y que va a estar pegado con otro transistor que tiene 10 veces esa área de emisor arbitraria. Vean que en realidad lo que estoy evitando es dibujar los transistores, ¿verdad? En paralelo. Pero es exactamente lo mismo. Ok, entonces tengo aquí un nodo X. Y noten que pues, es necesario conectar como diodo, ¿verdad? Tiene que estar conectado como diodo y aquí tengo un nodo X. Bueno, voy a definir acá una corriente IC ref. Aquí tengo mi iCopy 1. Y aquí tengo mi iCopy 2. Ok. Ahora lo que necesito es hacer una LSK en este nodo de acá, en el nodo X. Vean que aquí lo que tengo es ref, la fuente corriente ideal es la corriente que está saliendo de mi referencia dorada de corriente. Entonces, si hacemos una LSK en X, hice ref, aquí, perdón, y ref, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién me la va dictando? Fíjense que hay 3 corrientes saliendo, ¿no? Esta de acá, ¿cuánto es? Les voy a tirar la pista. ¿Cuánta corriente viene por acá? ¿Cuál es la relación que hay entre 1 y esta corriente? IC ref sobre beta. Muy bien. Entonces tengo IC ref. Gracias. No sé quién fue, pero no me salió el nombre. IC ref sobre beta. ¿Cuánto vale la corriente 2? ¿Cuánto vale?
Y copy 1, ¿no? Muy bien. Y copy 1. Ah, bueno, entre beta. Muy bien. Y copy 1 entre beta. Y ya por eliminación, ¿verdad? Esta va a valer y copy 2 sobre beta. Estamos suponiendo que los transistores son iguales, ¿verdad? En el beta. Ok. Muy bien. ¿Qué me falta acá? Está aquí, ¿verdad? Más ref, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Entonces ahí tengo toda la expresión. Bueno, vamos a aclarar un poquito más aquí la ecuación. Y copy, vean que la tensión Vx es la misma en los tres transistores, ¿verdad? Y copy, ¿cuánto es en función de la IC-ref de cada uno de estos transistores? O de este transistor que... Recuerden, si el transistor del espejo es más grande que el transistor del copiador de la fuente, significa que estamos fraccionando la corriente. ¿Cómo? ¿Cuántas veces? Bueno, lo estamos fraccionando el tamaño del transistor diodo entre el transistor de la fuente corriente. Entonces, en este caso, I-copy, yo sé que es igual a I-C ref. Ok. Sería toda la corriente que estás chupando, digamos, de la fuente de referencia, ¿verdad? Sobre 4, ¿no es cierto? ¿Todo lo vieron? ¿Lo entendieron? ¿Alguien que no lo ve? Profe, ¿dónde saca el 4? Fíjese que este transistor es 4 veces el tamaño de este. Esto de acá es equivalente a tener 4 transistores en paralelo. O sea que por cada uno de estos vienen 4 corrientes. No te fijes en esto por ahora, ¿no? Suponiendo que no está eso ahí. Suponiendo que aquí está el corto. Ok, esto no está. Cada una de estas corrientes es un cuarto de lo que viene por aquí, ¿no es cierto? Si los transistores son iguales, por ley de, ¿verdad? De Ohm, o Kirchhoff, mejor dicho, ¿verdad? Si estos transistores son todos iguales, cada una de estas corrientes es un cuarto de lo que pasa en todo el conjunto de corrientes, ¿no? En todo el conjunto de transistores, ¿están de acuerdo? Ajá. Entonces yo sé que esta I-copy tiene que ser un cuarto de esa corriente total. Vea que aquí yo estoy definiendo toda la corriente, la estoy llamando IC-ref, ¿verdad? Ok, entonces yo puedo, digamos, yo puedo usar eso que estamos haciendo para representar, en vez de tener que dibujar las 4. Exacto, la idea es que no tengas que dibujar los 4 transistores. En el MOSFET, de hecho, así lo hacemos, ¿verdad? Normalmente ponemos los tamaños. Después, cuando uno hace las simulaciones, sí ponen los transistores en paralelo porque eso mejora el apareamiento. Pero para los cálculos a mano, nada más pones ese 4. ¿Ok? Entonces, si esta es un cuarto de esta corriente de acá, entonces yo puedo sustituir este valor de acá, IC-ref, por 4 y copy 1, ¿no es cierto? Estoy aprovechando esto de acá y lo vengo a sustituir aquí. ¿De acuerdo? De paso, ya también puedo sustituir esto acá, ¿verdad? Entonces, IC-ref acá es igual a 4 y copy sobre beta. Esto me queda igual, ¿verdad? Y copy 1 sobre beta, ¿verdad? Me pasa directo. Muy bien. ¿Cuántas veces es iCopy 2 con respecto a iCopy 1? 10 veces. Muy bien, 10 veces. ¿Alguien todo lo vieron? ¿Por qué 10 veces? Este es 10 veces el área de emisor que este que está aquí arriba, ¿verdad? Si este lleva iCopy 1 y este de acá lleva
es 10 veces este transistor de acá, entonces esta corriente y copy 2 tiene que ser 10 veces la corriente que pasa por el transistor, que vale solo 1, ¿verdad? Recuerden, ¿por qué? Porque todos los transistores tienen Vx. Todos los transistores tienen el mismo Vx en su base y emisor. Entonces yo puedo poner acá 10 y copy sobre beta. ¿Ok? Entonces, si ustedes acumulan esto, ¿verdad? Esto básicamente lo que me va a quedar es, puedo sacar y copia factor común. Para no poner esto. Y copy 1 factor común por 4 más, vean que aquí tengo 4 y 1, 5 y 10, 15. 15 sobre beta. O sea que y copy es igual a iref sobre 4 más 15 beta. Que es lo que dice, bueno, aquí mira, está malo esto. Ah, bueno, es que este ya es con el espejo, pero no. Este ya es con el seguidor acá, ¿verdad? En el lugar del espejo. Entonces, esto es el error que tenemos, digamos, vean que el error es esto de acá, ¿verdad? Tenemos este error aquí. Si beta es grande, pues ese error disminuye, pero vean que la relación ya no es irref sobre 4, ¿verdad? Que era la que esperábamos aquí. Yo esperaba teóricamente esto, ¿verdad? Pero al meter la suma de todas las corrientes, en realidad terminé con una corriente que tiene un pequeño error, ¿verdad? Es un poco más pequeña de lo que yo esperaba. Vamos a hacer ahora el análisis con el seguidor. Y la idea es que con eso ya vamos cerrando. Entonces vamos a hacerlo con calma. Ok. Tenemos por acá el transistor. Ok. Y por acá tenemos el seguidor QF. Por acá tengo una corriente ICF. Por acá tengo una corriente ICREF. Esto es QF, que tiene un área de emisor 4 veces el área de emisor unitaria. Y tenemos los mismos transistores. Aquí uno con AE. Esta es copy. Y un transistor que mide 10 veces AE. Y esta es, perdón, este es copy 1 y esta por acá es copy 2. Vamos a volver a hacer el análisis, pero mi predicción es que este beta va a ser beta cuadrado por el beta de QF. ¿Okay? Esa es mi predicción. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar la ganancia de corriente de la corriente que va por acá, IBF. Va a haber una impedancia hacia la base igual a beta veces lo que sea que haya en X. Entonces yo predigo que ese beta va a ser un beta cuadrado. Vamos a hacer el análisis ahora numérico. Entonces volvemos a hacer, perdón, algebraico. Aquí tengo una corriente, aquí tengo otra. Vamos a volver a ponernos acá. 2, 3. Entonces vamos a hacer la LSK en X. ICF, vean que beta vamos a suponer que es mucho mayor que 1, ¿verdad? Si esto no funciona. Por lo tanto, recuerden, si es así, IC igual a IE. Entonces yo puedo decir que en el nodo X, ICF va a ser igual ¿a qué? Vean que básicamente lo que desaparece es este término de acá.
pues, porque estoy metiendo el seguidor de voltaje, ¿verdad? O el seguidor de emisor en el medio. Entonces, lo que me va a desaparecer es este término ICRF, o sea, me va a quedar esta misma, esta expresión de acá, ¿verdad? Me va a quedar que ICF va a ser igual a ICRF sobre beta, que eso es 1, más I copy, ok, 2 sobre beta, más I copy 1, ¿verdad? Y aquí vuelvo a hacer las mismas aproximaciones que hice acá, ¿verdad? O sea, aquí recordando que y copy 1 debería copiar, si todo estuviera bien, un cuarto, ¿verdad? De ICRF. Entonces puedo volver a hacer esa misma aproximación acá. Entonces esto sería igual a ICRF. Perdón, vamos a hacer una vez el análisis. Esto sería iCopy. Sería 4 veces iCopy 1 sobre beta. Y copy 2 ya sabemos que es 10 veces y copy 1 sobre beta, y esto es y copy 1 sobre beta, ¿no? Entonces sigue siendo y copy 1 sobre beta. Y esto es ICF. ¿Están de acuerdo? ¿Esto qué sería igual? Sería igual a 15 y copy sobre beta. Entonces, ICF. Y ahora lo que me queda es hacer un LSK en este nodo de acá, ¿verdad? Es el nodo, ahí le puse, pues, Profe, una pregunta. sí. No importa que uno sea copy 2 y otro sea copy 1, igual se suman. Es que acá, vea que acá lo que yo estoy haciendo es, Ah, no, ya lo convertí, ya lo convertí. sí, No no, había visto lo eso. copié, ¿verdad? Perdón, aquí yo sé que mi letra es horrible, ¿verdad? Entonces aquí en realidad sí copié uno, ¿no? No había visto que yo lo había convertido. Eso está en el libro, ¿verdad? Cualquier cosa para que lo vean pasado limpio, lo vean bien bonito. Ok. Entonces, ahora lo que necesito es encontrar iref. Iref, ¿a qué es igual? Es igual a ICF más ICRef. Pero ICF es igual. Ah, bueno, perdón, sobre beta, ¿verdad? Porque recuerden que aquí en realidad lo que está saliendo del nodo P es IBF, así que esto es sobre beta. Entonces, eso me queda sobre beta. Pero eso aquí es igual a 15 y copy 1 sobre beta por beta más este término de acá que sabemos, ¿verdad? A que va a ser igual. Bueno, ICRF es y 4 veces y copy, ¿verdad? Y si reacomodamos esto, ¿verdad? Perdonen que se me acabó el espacio, lo voy a hacer aquí arriba. Lo que me va a quedar entonces es que iCopy es igual a iref sobre 4 más 15 beta cuadrado. Que es lo que decía. Bueno, perdón, esto de acá, ¿verdad? Aquí tenemos. ¿Y cuánto es iCopy 2? Y es multiplicar por 10, ¿verdad? Porque el transistor Q2 es 10 veces el transistor Q1, así que si multiplican por 10 tienen iCopy 2. Ven entonces que el error ahora disminuye por un factor beta cuadrado con este circuito. Pregunta, ¿será esto necesario en un MOSFET?
No, No, ¿verdad? no. Porque beta es infinito, ¿verdad? eh, O sea, estos términos son cero. Vean que el MOSFET tiene la ventaja de que no tenemos ese problema y por eso es que en circuitos integrados se usa tanto, ¿verdad? Porque este es un consumo estático que pierde, en realidad es una pérdida necesaria para la polarización, entonces es potencia que en realidad no genera información. Entonces, cuando se hacen copiadores de fuentes de corriente en circuitos integrados, lo ideal es que sea MOSFET, porque no vamos a tener este problema. De hecho, por eso es que prácticamente todo el diseño se ha movido hacia MOSFET, incluyendo el analógico, por lo menos de integrado, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, ya con eso, ¿verdad? Queda la respuesta, ¿verdad? Profe, tengo una duda, pero es más Sí, como de curiosidad. sí. ¿Hay alguna utilidad para conectar transistores en serie en paralelo que no sean iguales? Eh, en realidad se evita, pero es por una cuestión de lo que se conoce como matching o apareamiento. Por ejemplo, este, vos tenés un transistor, tenés que hacer una copia, digamos, 1 a 10, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la manera más práctica de hacerlo? Voy a hacer con MOSFET de una vez, que ya vieron que MOSFET va a hacer lo mismo. Bueno, una manera de hacer esto es ver que estoy multiplicando por 10 veces. Entonces, una manera de hacerlo es, bueno, lo que voy a hacer es conectar dos transistores, ¿no? Se llama feo eso, perdón. Vamos a hacerla a 5 para que no tengan que dibujar tanto, me perdonan, porque es que si no tengo que dibujar mucho. Es más, hagámosla un poquito más pequeña, 4. Tengo que copiar 4 veces, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es, bueno, agarro mi fuente corriente, ¿verdad? Donde quiera que me venga la referencia. Y la tentación sería, bueno, voy a hacer un transistor 1 acá y lo conecto con un transistor 4, ¿ok? O sea, que este transistor va a tener un ancho 4W sobre L y este va a ser W sobre L. Digamos que esa es la manera más fácil de hacerlo con el MOSFET, ¿ok? Entonces, lo podría hacer así para lo que vos decís. Tenemos transistores de tamaño distinto. Se puede hacer sin ningún problema. Ningún problema porque vos puedes dibujar los transistores del tamaño que quieras mientras estés dentro de los rangos de, digamos, de reglas de diseño. Pero ¿qué sucede? Que uno de los problemas que tienen los circuitos es que los transistores nunca son exactamente iguales. Entonces, cuando vos tenés transistores que tienen distintos tamaños, pueden salir efectos de lo que se conoce desapareamiento, mismatch. Porque vienen de la incertidumbre que hay a la hora de fabricar el dispositivo. El dispositivo nunca es exactamente el tamaño que vos lo fabricaste. Ni tiene el dopado exacto y todas esas cosas. Entonces, ¿qué haces? Bueno, normalmente vos lo que vas a suponer, bueno, hey, mejor lo que voy a hacer es lo siguiente. En lugar de poner dos transistores, voy a poner dos transistores en serie, en paralelo, como diodo. ¿Ok? Aquí viene la corriente de referencia. Todos los transistores van a valer W sobre L. Y voy a poner 8 transistores. Aquí no los voy a poner todos, ¿verdad? Porque si no me va a costar, ¿no? 8 transistores iguales. Aquí van a haber 8. También de W sobre L. Y los voy a pegar en paralelo. Ok, aquí está la fuente corriente. ¿Esto por qué? Porque luego cuando yo voy a hacer el placement, digamos, la colocación de los transistores en la vida real, cuando yo voy a hacer el layout, por ahí después capaz, ahora no creo que pueda, pero el viernes que estoy en el TEC prometo mostrarles el layout de una fuente corriente, ok, que lo vean cómo yo podría intercambiar estos transistores y entonces decir, bueno, voy a poner esos 10 transistores en un arreglo, digamos, de este estilo. 3 acá, voy a poner 3 acá. Voy a poner 3 acá. Más voy a poner una línea más de transistores. Para hacerlo más fácil.
¿verdad? Entonces aquí tengo 4 transistores y 2. Y luego los conecto. Obviamente voy a tener que hacer toda una conexión, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, bueno, en el laboratorio supuestamente van a ver algo layout cuando vayan en el laboratorio analógico. Yo luego los conecto. Y los conecto de alguna manera, se usan maneras que se conocen como centroide común, que lo que buscan es eliminar el mismatch lo que las variaciones gaussianas que supuestamente uno puede suponer están relacionadas con las diferencias digamos, de dopado, de dibujo, errores de otras cosas que ocurren a la hora de hacer el layout. Y entonces los conecto. Vean que me sobran 2 transistores. Puedo poner 2 transistores que se llaman DOMI. ¿Qué sé yo? Estos son DOMI. Pongo el 1 acá, pongo el 2 acá, pongo el 3 acá, pongo el 4 acá, pongo el 5 acá y pongo el 6 acá. Bueno, me faltaron 8, ¿verdad? Aquí me faltan 2. Esto está mal. Entonces aquí solo tengo 8 y me faltan 2, ¿verdad? Entonces voy a poner 2 acá y voy a poner 2 transistores extra nada más para que el arreglo me quede ortogonal. Y digo, bueno, entonces este va a ser mi transistor 1 y por aquí voy a poner mi transistor 2 y luego voy a poner acá, qué sé yo, este es el 3 y este 3 y 8, este es el 12. No, 8 y 2, 10, este sería el 10. Ok, entonces aquí voy a poner el 2, pero aquí le voy a poner el 10, aquí le voy a poner el 9 y aquí uno hace como una distribución ahí, hay un patrón que uno utiliza para hacer el layout. Y este tipo de configuración minimiza el error. Eso está probado empíricamente. Entonces, fue una respuesta muy larga para lo que vos preguntaste. En principio se puede hacer esto, pero en la vida real, cuando uno hace diseño VLSI, uno lo evita. Uno trata de usar los transistores siempre en los tamaños más parecidos posibles. Y si necesita distintos tamaños de transistores, se usa arreglos serie paralelo para construir el transistor que uno necesita. ¿Está bien? Ok, pero muchas gracias. Eso lo van a ver en el libro, bueno, en el Baker, digamos, se habla mucho de eso. Bueno, para terminar y podernos ir al recreo, ¿cómo construimos, por ejemplo, una fuente corriente para un amplificador emisor común, intrínseco? Bueno, necesitamos colocar una fuente basada en PNP, que eso ya lo conocemos. ¿Cómo genero ese VB? Bueno, por ejemplo, si yo tuviera una fuente de corriente de referencia, podría simplemente generarla conectando un transistor espejo conectado como diodo que me genere la tensión X, o sea, VB, para la fuente corriente que yo necesito acá. Y de esa manera, variando la relación entre Qref y Q2, yo obtengo la corriente I1 que yo necesito acá. Ok, ahora vamos a hacer un ejemplito más adelante. Aquí, por ejemplo, si usted le dice, profe, ¿y cómo genera IREF? Por ejemplo, a usted le dieron una IREF que entrega corriente, no que chupa. Dice, profe, a mí me dieron esta IREF. Que es, ay, 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 qué mal que estoy dibujando. La IREF que me dieron fue esta. Vean que esta IREF entrega, no recibe. Esta recibe, ¿verdad? Es muy difícil tener fuentes de corriente flotantes. Se usan, pero cuesta un poquito, ¿verdad? Polarizarlas. Normalmente las fuentes de corriente están con un nodo pegado a un riel. Entonces, yo tengo esta fuente de corriente, ¿cómo hago para pasar acá? Y bueno, ahí pues hago otro espejo, ¿verdad? Entonces, más bien agarro la IREF que empuja corriente, ¿verdad? Que la externa, la impulsa hacia afuera, le pongo un transistor como diodo, lo copio con un transistor Q1, con este genero la corriente de salida para QREF2 y con este alimento el amplificador. O sea, es totalmente versátil, ¿verdad? Este tipo de utilización con transistores conectados como copiadores. Para terminar y ponernos ir a un recrédito, ¿qué sucede? ¿Por qué esto no se utiliza con dispositivos discretos? Porque tenemos que tener, volviendo a la que le preguntaba, que fue Darío, bueno, ya se me lo fue Darío Julio, yo necesito que haya apareamiento entre los dispositivos. Cuando yo compro dispositivos discretos, la variación en sus parámetros beta y S pueden ser grandes, del orden de 30, 20%. Entonces, construir un espejo de corriente con dispositivos discretos
es muy difícil porque las IS y los betas de los transistores pueden ser muy difíciles. Por eso es que en realidad dispositivos discretos, este tipo de configuraciones típicamente no se usan. Para eso nos vamos mejor a producir las fuentes de corriente tal cual o utilizamos polarización con resistencias. O sea, generalmente estos tipos de arreglos solo se aplican cuando vamos a hablar de circuitos microelectrónicos, donde podemos controlar un poquito más el apareamiento entre los distintos dispositivos. Entonces vamos a parar aquí, vamos a darnos unos 10 minutitos, nos vemos a las 14:10.
Bueno, vamos a terminar. La idea es, ya nos quedan poquitas diapositivas para terminar. Entonces, ¿cómo funciona el caso del espejo de corriente MOS? Similar, ¿verdad? Al análisis que hicimos para el BJT, así que no lo vamos a hacer con tanto detalle. Yo tengo, ¿verdad? Una e-copy, ¿ok? ¿Qué sabemos? Es igual, en este caso estamos hablando de un NMOS, así que tenemos una relación, ¿verdad? VL1 entre el BGS del transistor, que es igual a Vx, ¿verdad? Porque este es el nodo X, el mismo. Vx menos VT, H, la tensión de umbral del transistor al cuadrado. Ahora la famosa relación cuadrática de corriente, tensión del transistor MOS. Si yo quiero trasladar una e-copy a partir, o generar una e-copy a partir de una corriente de referencia, fíjese que tengo que obtener la inversa de esta función, ¿ok? Vean que yo podría decir que e-copy sobre K' WL1, ¿ok? Si le saco la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? Y le sumo VTH, obtengo mi Vx. O sea que necesito una función inversa, ¿verdad? Desplazada por un pequeño valor de tensión de umbral para generar el Vx que me produce esta copy. Entonces, lo que necesito es, si aquí tengo una función que es cuadrática, necesito acá entonces una función que es raíz cuadrática, ¿verdad? Que eso lo puedo lograr simplemente, ¿verdad? Utilizando un transistor conectado como diodo, porque este transistor como diodo cumple esta relación, ¿verdad? Yo puedo decir que en este caso Vx es igual a la raíz de Iref, ¿ok? Sobre K', aquí me estoy volando algo, me está faltando algo, ¿verdad? No me corrigieron ustedes, perdonen. Ok, por 2 vamos a ponerlo acá, K', en este caso también N, ¿verdad? Del transistor de referencia, ¿verdad? Más VTH. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ¿verdad? Que Iref es igual a K' N, aquí se me olvidó el N, W sobre L, R, ¿verdad? Aquí me falta el medio, no sé por qué se me está olvidando ese medios en este semestre, será la edad ya que me está pegando, hay que empezar a pensar en la pensión ya. VTH cuadrado, ¿ok? De esta ecuación podemos obtener esto. Entonces, si yo quisiera obtener la relación entre e-copy e Iref, simplemente tengo que dividir, ¿verdad? Estas expresiones, ¿verdad? Dividir 1 entre 2. Lo voy a poner todo, ¿verdad? Es 1 entre 2. Ya estoy haciendo viejo porque estoy muy vago. Y esto es igual a, pues vean que la única diferencia, si los dos transistores están hechos en el mismo proceso, son las relaciones de tamaño, ¿verdad? Más o menos algo parecido a lo que pasaba con las áreas del emisor del transistor BJT. Si los transistores son iguales, la copia es 1. Y con eso podemos producir un copiador de corrientes utilizando tecnología MOS. Noten que la ventaja, ¿verdad? Es que en este circuito, la corriente necesaria para polarizar estos circuitos es 0, ¿verdad? En el nodo X. Pero de alguna manera sí tengo que tener definida bien ese nodo, ¿verdad? No lo puedo dejar al aire. O sea, no puedo dejar este nodo al aire porque igual, ¿verdad? Tengo que definir un valor de CC conocido acá. En este caso, fíjense que estoy en el nodo X
en medio de dos capacitores, que son dos abiertos en CC. Entonces, en CC, este valor de tensión Vx es lo que se conoce en sistemas digitales como alta impedancia. En la vida real, ¿verdad? Para encontrar la tensión que hay ahí, pues tenemos que hacer una LVK con el resto del universo, ¿verdad? Porque básicamente, dependiendo de todos los capacitores que estén conectados a ese nodo, todos los efectos capacitivos que hay ahí, ¿verdad? Y la influencia de ruido y demás, ese valor se va a estar moviendo, ¿verdad? Con el tiempo y no va a ser un valor de tensión estable en corriente continua, ¿verdad? Por eso es que necesitamos siempre, ¿verdad? Conectar como diodo el transistor que recibe la corriente de referencia, igual que en el BJT. Y por eso es que utilizamos este transistor conectado como diodo, porque además sabemos que este transistor nos provee la relación raíz cuadrática que necesitamos para generar Vx. Por esta relación que tenemos acá, bueno, recuerden que este VGS, ¿verdad? Es Vx. Okay. Bueno, esto es rápido, ¿verdad? Porque en realidad es básicamente elaborar de lo que acabábamos de derivar o derivamos la clase anterior para el BJT. Ahora, hay un efecto que me estoy pasando por alto. ¿Cuál efecto del modelo del transistor, tanto BJT como MOSFET, no estoy considerando en términos de gran señal? ¿Se acuerdan del modelo, por ejemplo, raíz cuadrático del MOSFET? Yo podría decir, ¿verdad?, que un transistor MOS tiene una curva característica igual a esta. Con una I de SAT constante en función de BDS, una vez que estoy en la zona de saturación. ¿Puedo decir eso? Sí. Julio Casco dice que sí. A ver. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué pasa en la vida real? ¿Cómo es esta curva en la vida real? ¿Qué pasa aquí a partir de este punto? No es constante. Muy bien, no es constante, Julio se reivindicó. ¿Por qué? Porque hace algo como así, ¿verdad? Empezamos a ver un efecto que en el MOSFET se conoce como modulación de canal, ¿verdad? Y que en el BJT tiene que ver con el efecto de Early. En el BJT recuerden que eso ocurre porque la base, el ancho de la base se hacía un poquito más delgada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Al aumentar la tensión en inversa que hay entre la juntura colector-base, la base tiende a angostarse un poco y puesto que la corriente es inversamente proporcional al ancho de la base en la juntura, en la unión NPN, entonces aumenta la corriente en función de la tensión colector-emisor, porque es la que afecta la juntura en inversa colector-base. Lo mismo pasa en el BJT, en el MOSFET. ¿Se acuerdan que entre más aumenta VDS, el canal efectivo se me disminuye, ¿verdad? Yo tengo un canal efectivo que la entrada en saturación está justo sobre, suponiendo que no hay error en el dibujo, ¿verdad? Mi L es justo ese cuando entro en saturación, pero conforme VDS, ¿verdad? Si aquí tengo una fuente VD y ese lo tengo pegado a tierra, conforme VD aumenta, este canal se angosta, ¿verdad? Y obtengo una L más pequeña. Y puesto que la corriente es inversamente proporcional a L, me aumenta la corriente. Entonces, este efecto de modulación de canal no lo estamos considerando, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo solo para el MOS. Este es un tema que yo no lo voy a evaluar, ¿ok? Tranquilos. Para esto no vamos a hacer ejercicios. La idea es que simplemente entiendan algunos de los ejemplos que les dé el T-Spice, que por ahí luego les vamos a dar, ¿verdad? Pero en la vida real uno tiene que tener mucho cuidado
cuando diseña espejos de corriente. ¿Por qué? Porque uno está partiendo de la suposición de que toda esta expresión, que es la que tiene que ver con el efecto de modulación de canal, es constante, o es 1, y eso no es cierto, ¿verdad? Hay una dependencia acá, ¿verdad?, de la corriente en función de este parámetro lambda que tiene que ver con la modulación de canal, ¿verdad? Recuerden que era un parámetro extra que obteníamos del modelo de gran señal del transistor MOSFET, al igual que la tensión de él lo obteníamos del modelo de gran señal del transistor BJT, y que impacta, de hecho, la impedancia característica del transistor, ¿verdad? Porque esta pendiente de acá, que vemos acá, en este diagrama, en realidad es igual a 1 sobre RO, ¿verdad? El modelo de pequeña señal del transistor. Entonces, la idea es que lambda sea muy pequeño, o que la tensión de Early sea muy grande. Recuerden que la tensión de Early se puede ver simplemente como una proyección gráfica, ¿verdad? Esa pendiente sobre esa misma forma, ¿verdad? VDS, VDS, y aquí tendríamos la tensión de Early equivalente. Recuerden que la tensión de Early y el efecto de modulación de canal son ajustes paramétricos, ¿verdad? Físicamente tienen otra explicación, pero lo que nosotros usamos en las ecuaciones son ajustes paramétricos de las ecuaciones, ¿verdad? Tienen un origen físico, pero no están derivados de la física del dispositivo, ¿ok? Eso siempre ténganlo en claro. Es un Profe, modelado numérico. entonces, hacemos como en elementos activos que asumíamos que lambda era 0. En este curso sí, pero en la vida real no. No, sí, pero para efectos de este tema, sí Para asumimos que efectos es de 0. este tema, en este curso, para el copiador de corriente, supongan que lambda es 0. ¿Ok? Pero en realidad no es 0. Entonces, para que lo recuerden, por aquello que sigan después, se interesen en la electrónica y me caigan a mí en el curso de diseño analógico, en la maestría o a Renato, no es así, ¿verdad? Porque tenemos este efecto de acá. Entonces, ¿qué sucede? Vean que hay una dependencia de la tensión de drain, ¿verdad? Del transistor copiador, porque yo no puedo asegurar que esta tensión acá, VO, aquí está llamada VO, ¿verdad? Es igual a la tensión que hay acá, que sería VGS1. Yo no puedo suponer, ¿verdad?, que VO es igual a VGS1. No puedo, o sea, no sé si eso se va a cumplir, porque este nodo se va a mover en función de la carga que ustedes le pongan, ¿no? Ustedes aquí van a conectar alguna resistencia, algún circuito de carga, y ese circuito de carga, si cumple las leyes como tiene que cumplirlas, ¿verdad?, de Kirchhoff y demás, va a generar una diferencia de voltaje, va a generar una tensión en este nodo que no necesariamente va a hacer que esto se cumpla, ¿verdad? Entonces esto genera un error, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes hacen el mismo análisis que hicimos ahora, vean que ahora se me eliminan todos estos parámetros, ¿verdad? Se me elimina este parámetro, se me elimina este parámetro, se elimina este parámetro, se elimina este parámetro, pero se me conservan los tamaños, que fue lo que derivamos en la primera diapositiva, ¿verdad? Pero además me parece ahora un factor de error que solo se elimina si lambda 0, como dijo Julio, ¿verdad? O si minimizamos la diferencia entre VO y VDS1. Si son iguales, tampoco hay error, ¿ok? Pero si no son iguales, si VO es distinto de VDS1, que en este caso recuerden es igual a VGS1 porque está conectado como diodo, si esto ocurre, error, porque yo no puedo asegurar esto. Entonces, bueno, como les digo, en este curso por lo menos vamos a suponer que eso no importa, pero en la vida real sí existe. Una manera de arreglar el problema es mejorar el lambda. El lambda sabemos que es inversamente proporcional al largo. Entonces, entre más largo sea mi transistor, menos efecto de modulación de canal y menos voy a tener este error. Entonces, una manera de, digamos, de corregir este problema es hacer que los transistores sean largos. Sean mucho más largos de lo que uno normalmente los dibujaría. El problema es que consume mucha área. Bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Que como les digo, esta parte no la vamos a evaluar, pero quiero dárselas para complementar el tema y terminarlo.
Bueno, podemos utilizar lo que se conoce como copiadores cascode. Los copiadores cascode, ¿verdad? Son básicamente, pues, nada más circuitos que generan la polarización para fuentes de corriente cascode. Recuerden que las fuentes de corriente cascode tienen una impedancia muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, en pequeña señal, yo sé que la impedancia de este circuito, lo hicimos la clase anterior, va a ser igual a GM2, bueno, aproximadamente, ¿verdad? Recuerden que siempre lo hacemos aproximado, que me quedó esto. GM del transistor 4, perdón, por RO4 por RO2. O sea que lo que estamos haciendo es aumentando la impedancia de la fuente. Si la impedancia de la fuente es muy grande, entonces el copiador, la fuente corriente, ahora empieza cada vez más a parecerse una fuente ideal, porque este 1 sobre RO ahora tiende a infinito, al utilizar una polarización cascode. ¿Ok? Mientras que si solo usáramos un transistor, si solo usáramos M4, es probable que yo terminaría con algo así, ¿verdad? Un transistor que tiene un RO más grande. Si lo viéramos desde el punto de vista de ganancia, en realidad lo que está haciendo ese transistor M4 es blindar el transistor M2. De manera que esa tensión que está acá, en el drain del transistor M2, se mantiene prácticamente constante. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, ¿verdad? Que el cascodo se puede ver como un emisor común seguido de un, perdón, un fuente común seguido de un gate común, ¿verdad? Y yo sé que empíricamente para arriba estoy viendo una ganancia, ¿verdad? Que es igual en este caso, una impedancia, perdón, que es igual a GM4. Entonces la ganancia de este nodo hasta acá, desde este nodo X hasta el nodo Y, ya sabemos, ¿verdad? La hicimos la clase anterior cuando estudiamos el cascodo. VY sobre VX es igual a menos GM2 por la impedancia del transistor que está arriba, M4, ¿verdad? Que sería 1 sobre GM4, aproximadamente, ¿verdad? Y esto, si los transistores son iguales, es igual a menos 1 si M4 es igual a M2. Si esto se cumple, entonces esta ganancia es menos 1. O sea que si aquí tengo Vx, acá también tengo Vx. ¿Lo vieron? Más o menos lo entienden. Igual recuerden, yo no se los voy a evaluar. Nada más es como para introducirles el tema. Entonces, tengo una copia perfecta gracias a la configuración cascodo. Y ahora, de aquí para allá, tengo una ganancia, que recuerden que la ganancia de este amplificador es un common gate. De aquí para allá, yo tendría, digamos, si este es el nodo Z, tendría una ganancia VZ sobre VY igual a GM4 por la impedancia del cascodo, ¿verdad? Que es muy grande, ¿verdad? Esta de aquí. ¿Qué sucede? Que si ustedes lo ven al revés, la ganancia entonces Vx sobre Vz es igual a la inversa, ¿no? A 1 sobre GM4 sobre Rout. Que sabemos que es una ganancia altísima. Recuerden que hicimos ejemplos de nos daba ganancias de 4.000, 12.000, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si hay VZ se mueve, este VZ se mueve porque la carga lo está moviendo de alguna manera, el efecto en VY de Z. El efecto en VY se ve atenuado por este valor. O sea que no solo estoy copiando muy bien Vx. Ay, perdón, se me movió. No solo estoy copiando muy bien Vx. Aquí, ¿verdad? Que no me sale el lapicito ahora. Okay. No solo estoy copiando muy bien Vx de la gate del transistor al drain, gracias al cascodo, sino que además, si hay ruido o variaciones en Z,
están siendo atenuadas y no me van a afectar tampoco VY. Por eso es que la fuente cascodo es tan usada, porque ¿verdad? Me provee de una más alta RO y me elimina prácticamente este error de acá. Pero como les digo, no la vamos a evaluar, o sea, tranquilos, no les va a salir un quiz o en el examen, mejor dicho, nada de esto. Por ahí tal vez algún problemita extra que les tire para que se ganen unos puntillos, por ahí les tire una fuente cascodo para que se ganen unos puntos, pero extra, no lo vamos a evaluar, ¿ok? Para que estén tranquilos. Un detalle nada más, pero esto es, ¿cómo decirlo así? Como anecdótico, ¿ok? Nada más para que lo tengan en consideración. Entonces está en el libro ¿cómo es? Del BEC, que no se los quiero poner porque si no es capaz que se ponen a estudiarlo, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes quiere tener estas notitas por aparte, luego yo se las paso, las puedo subir ahí en el TEC digital, pero no se los quiero pasar porque es capaz que se ponen a estudiarlo, ¿verdad? Entonces, un detalle, digamos, que sí hay que tener en cuenta, digamos, es que por esa copia, ¿verdad? Que tenemos acá de VGS, fíjese que aquí me aparece VGS, en este no, de acá, ¿verdad? Entonces, al aparecerme este VGS acá, VGS, recuerden, ¿verdad? Que la definición formal de V de SAT es igual a VGS menos VTH, ¿verdad? Entonces, V de SAT más VTH es igual a VGS. Como yo estoy copiando VGS, precisamente por lo que les acabo de explicar, el cascodo, aquí, significa que este transistor tiene una tensión fija en VGS, lo cual no está mal, porque era lo que andábamos buscando. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo veo este transistor desde el nodo del drain, recuerden, yo necesito que los dos transistores no bajen de cierto nivel de voltaje para que no entren en la zona de triodo. ¿Qué sucede? Que me aparece un VTHN extra. Porque normalmente yo esperaría que en dos transistores en serie tuviera, si yo tuviera dos transistores en serie, cascodo, yo debería esperar que la tensión mínima que yo debería tener en cada uno para que sigan saturados es V de SAT. Entonces yo necesitaría una VD acá mayor o igual que 2 veces VD SAT. Pero por este efecto de la copia que tengo aquí, en realidad la necesito un poco mayor, ¿verdad? Me aparece un término extra VTHN. Entonces eso generalmente tiene problemas si la alimentación es muy baja porque me está metiendo una tensión extra que yo necesito. Entonces existe lo que se conocen como los cascos o estructuras de bajo voltaje, que básicamente lo que hacen es alterar esta tensión de acá. Que aquí, en lugar de ver VGS tal cual está definido por esta, digamos, bueno, perdón, este VGS queda definido igual por esta misma expresión de acá, pero bajamos la tensión en este nodo de acá. La bajamos a esta expresión de acá. 2V de SAT más VTHN. En lugar de 2 veces VGS, lo que me queda es un VG igual a 2V de SAT más VTHN. Si hacen los números, como les digo, esto no lo vamos a evaluar, si hacen los números, vuelvo a tener la expresión que yo necesito acá. O sea que elimino este factor VTHN. Lo que pasa es que esta generación de VG ya no es tan fácil, no se puede poner este nodo aquí. Entonces hay que buscar una estructura alternativa. Esta es la estructura alternativa que normalmente se utiliza. Se conecta dos transistores en serie de esta manera. Todos estos transistores son iguales, por ahora estamos viendo que son iguales. Se conecta el gate del transistor 1 con el drain del transistor 3 y luego se genera esta tensión, que es la que necesitamos acá, VG. Conectarnos simplemente un transistor como diodos con una fuente corriente que está copiando la polarización. Fíjense que por estos dos viene más o menos la misma corriente. Vamos a llamarla ahí. Esto, como les digo, es anecdótico, tranquilo, no se los vamos a evaluar. Pero esta es una manera de generar entonces un copiador de corriente de bajo voltaje.
Y este beta multiplier, de hecho, es la fuente SBCS que yo les mostré antes. Y por eso es que el amplificador que yo les mostré, ¿por qué no me aparece la? No, aquí está. ¿Dónde está el cascodo aquí? Por eso es que vean esta configuración. Es exactamente esa misma, ¿verdad? Eso es un amplificador cascodo plegado, donde estamos utilizando una fuente de polarización cascodo de bajo voltaje. Vean que es exactamente la que les acabo de decir. Y este VBS3, ¿verdad? Va a ser generado, es más, el dibujo para que vean cómo es, con una fuente corriente que está copiando de algún lugar, ¿verdad? Y un transistor, ¿verdad? Conectado como diodo por aquí. Y con eso generan este VBS3 y esta tensión VGS de acá es igual a 2 veces el VDS de esos dos transistores. 2 VDS. Sí. Entonces de ahí sale, ¿verdad? Esta configuración que capaz está medio rarilla que ustedes pues, no la pueden interpretar. Bueno, ya que tienen la explicación de dónde sale esta estructura de polarización. Y bueno, esto como les digo, copiadores cascodo, les queda ahí de información. Tranquilos, no lo vamos a evaluar. Vamos a cerrar entonces la clase con un ejemplo de escalado de corrientes con MOSFET, que esto sí lo vamos a evaluar. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes les dicen, bueno, que encuentren la corriente I1 y 2. Les dan dos amplificadores, ¿ok? Que tienen que polarizar con dos corrientes distintas. Pregunta, ¿este amplificador cómo se llama? Hoy no he regalado puntos, así que estoy dispuesto a regalar un par de puntos. ¿Qué configuración recibe el amplificador que está aquí con M1? Fuente común, ¿no? Fuente común. No. Fíjese muy bien. ¿Dónde está la salida? Es emisor común. Tampoco. ¿Dónde está la salida del amplificador? Recuerden la regla. Colector común. Bueno, no es colector, Julio, pero le voy a dar el punto. Es un drain común o un seguidor de voltaje. Recuerden, si entro por el gate y salgo por la fuente del transistor, es un seguidor de fuente o seguidor de voltaje. ¿Está bien? O drain común, como dijo Julio. Vean el nodo común, ¿a dónde está aquí? Recuerden, si entramos por el gate y salimos por el source, o si entramos por la base y salimos por el emisor, es un seguidor. Acuérdense solo el seguidor. Acuérdense solo el seguidor. Este ya no lo voy a dar, porque este ya me van a decir que si no es gallo es gallina, ¿verdad? Esto es un fuente común, common source, ¿verdad? ¿Alguien no lo ve? Estamos entrando por el gate y saliendo por el drain. Esa es la regla para tener un common source. Y esto es un seguidor. Seguidor de voltaje o seguidor de fuente. ¿Ok? Bueno, ahí tienen que ir a estudiar un poco, ¿verdad? Eso es muy importante porque yo les puedo dar los formularios y todo lo que quiera, pero si ustedes no identifican bien la topología, no pueden usar las fórmulas correctas, ¿no? ¿Ok? Ustedes conocen ya la ganancia de este amplificador en el formulario. Y conocen la ganancia de este amplificador en el formulario, pero ahí tienen que saber cuál es cuál, ¿no? Muy bien. Julio se ganó un punto. Vamos a seguir dando puntos. ¿Cuánto es I1? A ver, ¿quién me calcula cuánto vale I1? Los primeros dos que me levanten la mano, les doy los puntos. ¿Cuánto vale I1? Vean que ref es .3.
A ver si están entendiendo. Profe, no sería punto 3 igualmente, porque está en paralelo. ¿Punto cuánto? Punto 3 igualmente, porque está en paralelo. Mm, no, Julio, pero gracias por intentarlo. No le voy a dar el punto, pero le voy a... Ya se ganó un punto, sí, hoy se ganó. Bueno, le voy a dar 2 puntos. Uno por lo que dijo antes y ahora porque lo dijo. Bueno, esto vale... Este de aquí vale 0.2 miliamperios. Y este de aquí yo digo que vale 0.5 miliamperios. ¿Por qué? ¿Quién me lo explica? Ah, ok, ya entendí, porque el omega entre él está multiplicado por 2. Exacto, y aquí dividido entre 3, ¿verdad? Dividido entre 3 y el otro está por 5. Exacto, recuerden la reglación, ¿verdad? Y copy y ref igual WL de la copia entre, o el transistor que está, digamos, copiando, ¿verdad? Sobre el transistor de referencia. Recuerden esta regla, ¿verdad? Entonces, aquí la corriente se divide entre 3, significa que me queda 0.1, ¿verdad? Me queda una tensión Vx que me produce 0.1 miliamperio para todo lo que yo tenga en paralelo con ella, pero esta está escalada por 2, está multiplicado por 2, así que aquí tengo 0.2 miliamperios, y esta está escalada por 5, tengo 0.5 miliamperios. Vayan a estos ejercicios, vean, el ejercicio de la sección, el problema de espejos de corriente, yo espero que se saquen un 100 todos, porque esto es lo más fácil del examen, esto es lo más fácil del curso, así que este problema todo lo tienen que sacar bueno, porque este es el problema que nadie puede fallar, que este es queque, ¿ok? Si fallan este, bueno, no sé, los otros son más difíciles. Ok, ahí está la respuesta. ¿Cómo hacemos para copiar? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De copias de distintos tipos de amplificadores, ¿verdad? A partir de una sola referencia, ¿cómo puedo alimentar, digamos, una etapa fuente común, una etapa seguidor, otra etapa seguidor y una etapa fuente común? Por ahí sería bueno preguntarse cómo alimentar un base común, ¿verdad? Que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es fácil de lograr. Bueno, entonces quedamos hasta aquí, ¿verdad? Yo les sugiero que hagan ejercicios, sigan practicando, mañana hay consulta, no se me pierdan, póngale a los espejos, vea, el problema de espejos, todo lo tienen que pegar. Espero que llegue más gente que lo que me está llegando a clase, que estén viendo los videos o que capaz que están yendo a las clases con Juan José, ojalá, porque me preocupa que solo 10 personas me están llegando a las clases de 24 matriculadas, pero bueno, tal vez alguien simplemente se va a presentar a los exámenes. Vayan y hagan los ejercicios, estudien, este problema lo tienen que pegar. En este examen, el que saca 85 en este examen está pasado, porque este es el examen a pasar. El otro examen es mucho más complicado. Entra respuesta, frecuencia, amplificador diferencial, realimentación, osciladores y potencia. Okay, entonces en este es el que se tienen que sacar la mejor nota. Si pasan arriba de 85 este examen, se relajan por el resto del curso. Hacen una tarea más o menos y al final sobreviven a como pueden. Pero tienen que sacarse la buena nota. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Cualquier cosa mañana estoy disponible para ustedes. A partir Gracias, de profe. Muchas Bueno, gracias. profe, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias.